Un momento de reflexión para ayudarte en tu caminar con Cristo. La voz de San Romero hoy, por el Padre Roque Regalado. Mensaje y reflexión, para que además pueda reflejar e iluminar la realidad en que vivimos con una base cimentada en la fe cristiana. Si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros, o en medio de la milpa y del incienso, supongo que no debo preguntarme por qué se ha fallecido, no lo entierran, por qué sigue gritándome al oído, por qué me vuelve duros los caminos. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este espacio que semana a semana nos congrega, nos reúne para escuchar la voz del Evangelio y también la predicación de San Arnulfo Romero. Una tarea grande para la Iglesia es reavivar la predicación de San Arnulfo Romero, rescatar su pensamiento para que sea agua viva en medio de la Iglesia y pueda dar los frutos de santidad en la Iglesia también en todos nosotros. Sean bienvenidos pues a este programa. Hoy vamos a meditar la homilía titulada por San Romero como la Iglesia de la verdadera independencia, la Iglesia de la auténtica libertad, del 24º domingo del tiempo ordinario, que es el domingo que se nos avecina. Fue predicada por San Romero el 11 de septiembre de 1977. Las lecturas de la liturgia son Éxodo 32, del 7 al 11 y del 13 al 14, Timoteo 1, 12, 17 y Lucas 15, 1, 32. Vamos entonces ahora a escuchar el Santo Evangelio para luego escuchar el comentario de San Arnulfo Romero a este texto. Lectura del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: Ese escoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo estas parábolas: Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no encienden una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirles: Felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y ahí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto lo insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a su campo a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies,
Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Palabra del Señor. Muy bien, este es el texto para este domingo, considerado como el corazón del Evangelio de San Lucas, donde nos revela el rostro misericordioso del Padre para aquellos quienes le buscan con sincero corazón. San Romero aprovechó este texto para iluminar la proximidad de las fiestas patrias del 15 de septiembre de 1977 y hablar así de cómo la patria debe ser liberada del pecado. La patria necesita conversión, como el hijo pródigo, para encontrar la verdadera paz. Y esto es lo que San Romero predicó. Y ante la fiesta de la patria, yo quiero enfocar precisamente las lecturas de hoy ante todos estos acontecimientos que les he mencionado. 6 meses de caminar por el Calvario, la iglesia de la arquidiócesis recogiendo muertos, consolando hogares, gritando no a la violencia, como que voz se pierde en el desierto. Es que no hemos comprendido, hermanos, que la iglesia, podemos titular así esta homilía de hoy, la iglesia de la verdadera independencia, la iglesia de la auténtica libertad, es la que nos proclama en sus 3 mensajes las bellas lecturas de hoy. ¿Qué otra cosa es la riqueza cuando no se piensa en Dios? Un ídolo de oro, un becerro de oro, y lo están adorando, se postran ante él, le ofrecen sacrificios. ¿Qué sacrificios enormes se hacen ante esta idolatría del dinero? No solo sacrificios, sino iniquidades. Se paga para matar, se paga el pecado y se vende, todo se comercializa, todo es lícito ante el dinero. Y proclaman, este es tu Dios Israel que te saca de Egipto. No le debes nada a esa religión falsa. Esa nos turba nuestra tranquilidad. Esa es comunista. Esa se ha desviado de su misión, que debía de predicarnos una espiritualidad que nos tranquilice, que nos adormezca en la felicidad dorada. He aquí la idolatría del dinero, denunciada por la misma palabra de Dios, que se irrita porque Dios es celoso. No quiero otro Dios, otros dioses fuera de mí. Y porque la iglesia quiere permanecer fiel a su único Dios y habla como Moisés contra los falsos dioses que los hombres están idolatrando, la iglesia tiene que sufrir. Su misión profética es dolorosa, pero es necesaria. Reza como Moisés a Dios: Señor, compadécete de este pueblo, hazlo sentir la vanidad de sus cosas, no lo condenes, Señor. Queridos hermanos, jamás hemos predicado con resentimiento ni con odio. Estamos predicando con lástima, con amor, con dolor, porque la idolatría del dinero está haciendo perderse a muchos hermanos nuestros, porque el corazón del hombre se está metalizando. El mismo señor presidente ha dicho, es necesario humanizar el capital, es necesario humanizarlo, porque un capital tenido con este sentido del éxodo que se ha leído hoy, convertido en un becerro de oro, esclaviza al hombre. Hermanos, hemos dicho muchas veces que la iglesia grita a la conversión, que cuando proclama contra el pecado, contra el atropello, contra tantas formas de pecado en nuestro ambiente, no lo hace con triunfalismo, como sintiéndose ella superior, sino que lo hace ella también pecadora, pero sintiendo el llamado del amor, la conversión, la casa del Padre que me espera. Esta es la hora de la conversión. ¿Cómo quisiera yo, hermanos, que en vez de mis palabras fuera la voz de su propia conciencia? Que allá en el antro de tu pecado, sea como adorador del becerro de oro, sea como pobre víctima de tus propias malas cabezas, lamentando tu situación de pecado, sientas que Dios te llama, te espera el amor que triunfe. Porque allá en el otro extremo, en la casita solariega, todos los días el pobre anciano salía a ojear los caminos a ver si volvía el hijo desgraciado. Y un día ve moverse por los caminos lejanos una figura escuálida, harapienta, macilenta, y su corazón le golpea. Es mi hijo,
y corre al encuentro. Yo quisiera, queridos hermanos, como fruto de esta reflexión en vísperas de los días de la patria, recordarles lo que la Iglesia enseña, que las estructuras sociales, el pecado institucional en que vivimos, hay que cambiarlo. Todo esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Todos los atropellos que mencioné al principio cambian de nombre las víctimas, pero las causas es la misma. Vivimos una situación de desigualdad, de injusticia, de pecado, y no es el remedio reprimir con la fuerza de las armas, pagar para matar la voz que habla. Eso no remedia nada, empeora, hace florecer más el grito profético de la iglesia. Lo que funciona es ponerse a cambiar desde la posición de cada uno, del gobierno, del capital, del obrero, del mozo de trabajo, del propietario de finca. Más justicia, más amor. Pero como no bastará el cambio de estructuras, dice Medellín, mientras no tengamos hombres nuevos, no tendremos un continente nuevo. Mientras no tengamos salvadoreños nuevos, no tendremos una patria mejor, libre, verdaderamente independiente. Porque la verdadera esclavitud está ahí, en el corazón del salvadoreño, atado al pecado. No puede ser un agente de liberación. Tiene que romper la cadena del pecado, tiene que imitar al hijo pródigo, sentir que no se puede llenar con bellotas de cerdos la situación injusta del país. No es poniendo parches, remendando, fustigando, torturando, reprimiendo. Allí son bellotas de cerdo. Es necesario volver sinceramente a Dios. El pueblo, como Moisés, conduce a Israel arrepentido a pedirle perdón a Dios, y el individuo y cada hombre responsable en su propio destino, y todos juntos somos responsables de la realidad de la patria. Que cada salvadoreño entre en la intimidad de su corazón, de la verdad. ¿Soy yo un agente de liberación para mi patria? ¿He liberado de mis propios pecados en mi primer lugar? Mientras yo sea esclavo de Satanás en el pecado, es de más que me agrupe, que me asocie, que grite liberación. No soy un agente de liberación. Estas son algunas de las palabras de San Óscar Romero, muy profundas, muy sentidas, que nos iluminan, ¿verdad? En esta mañana, que también se nos aproximan las fiestas patrias para este próximo domingo. Así es que vamos a una pausa musical mientras luego reflexionaremos sobre esta homilía. Muy bien, este ha sido la reflexión de San Romero ante los textos de Lucas sobre la misericordia, la conversión, y ante la inminente fiesta patria que se acercaba en 1977 y que también se nos acerca a nosotros, ¿verdad? En este 2019, palabras muy actuales, ¿verdad? De San Romero, de las cuales quiero resaltar 3 ideas principales. La primera es que debemos ser agentes de liberación cristiana. El cristiano está llamado a liberarse para poder liberar. Muchas veces el problema es que en nuestras parroquias hacemos procesos pastorales donde no logramos liberarnos para poder liberar. La iglesia, por eso se dice, es evangelizada y evangelizadora, porque busca como agente liberador, primero ella experimentar la libertad de Cristo, la libertad del pecado, la destrucción de los ídolos. Muchas veces los ídolos se meten en la iglesia, y los ídolos del dinero, ídolos del poder, ¿verdad? Muchas veces hay mucho conflicto en las parroquias por cuestiones de dinero o por cuestiones de poder, y eso es signo de que se está idolatrando al dinero o al poder. No se está buscando la voluntad de Dios. La iglesia tiene que liberarse de estas situaciones si quiere ser agente liberador en la sociedad. El agente liberador cristiano es aquel que está dispuesto a anunciar el evangelio, pero también a denunciar las injusticias, a llamar a la conversión. Llamar a la conversión no solo personal, sino, como lo diría el Papa Pablo VI en su Carta Evangelii Nuntiandi, también lograr la conversión social, ¿verdad? La conciencia social está dormida en nuestro pueblo. Tenemos una conciencia personal,
que nos invita a cambiar nuestra vida. Y en la evangelización y en la predicación se habla mucho de esto, pero muy poco hablamos de la conciencia social y de llamar a la conversión en la conciencia social. Por ejemplo, para los salvadoreños, ¿verdad? Es de ordinario, diríamos, o lo ven, muchas veces los salvadoreños lo vemos como normal, por ejemplo, que los niños estén limpiando vidrios o que los niños estén vendiendo chicles. Y hasta mucha gente dice, no, está bueno, así me tocó a mí también, dice, ¿verdad? Pero eso no es normal ante la voluntad de Dios. Porque para Dios los niños no tienen que estar en las calles limpiando vidrios ni vendiendo chicles. Los niños tienen que estar en la escuela aprendiendo, desarrollándose humanamente, en un ambiente de amor, en un ambiente de alegría que les ayude a desarrollarse emocionalmente, también en un ambiente de fe, donde les ayude a desarrollar la mística para encontrar a Dios. Pero como la conciencia social está dormida, entonces pues nadie dice nada ni nadie hace nada por cambiar esa realidad, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que ser agentes liberadores, cuando tocamos la conciencia de la sociedad, para que la sociedad abra los ojos y empiecen procesos de liberación de aquellas situaciones de pecado, estructuras de pecado. Entonces esta es como la primera idea que San Romero nos ilumina hoy. Podemos preguntarnos, bueno, era con las preguntas con las que terminaba su homilía San Romero, o por lo menos la fracción que hemos elegido. ¿Soy un agente de liberación para mi patria? ¿Me he liberado de mi propio pecado en primer lugar? Mientras yo sea un esclavo de Satanás, dice San Romero, es de más que me agrupe, que me asocie, que grite liberación. No soy un agente de liberación. Partidos políticos, grupos sociales, que por veces lo que promueven es la división y el odio, no pueden ser verdaderos liberadores. Cuando la ideología se hace fanatismo en la política, nos divide. Y dividirnos no es correcto. Debemos unirnos. Porque antes que ser de X o Y partido, somos hijos e hijas de Dios. Y segundo, somos salvadoreños todos. Esta conciencia siempre debe estar en nuestro corazón. No debemos de hacernos fanáticos de los partidos políticos. Debemos de ser críticos, agentes liberadores. El Evangelio es la regla que va a iluminar las ideologías, que va a iluminar las tendencias políticas. Es el Evangelio, es la búsqueda de justicia, es la doctrina social de la Iglesia, lo que va a iluminar. Entonces, los que queremos ser liberadores cristianos, tenemos que tener estos parámetros también, ¿verdad? Claro que pueden los laicos participar en la política, qué bueno que lo hagan, pero que no se hagan fanáticos, ¿verdad? Porque el fanatismo nos divide, cierra nuestros ojos a los intereses comunes y al final se termina apoyando intereses de grandes cúpulas que lo que hacen es enriquecerse del pueblo, que están idolatrando el dinero, que están arruinando el proceso de camino de liberación de nuestro pueblo salvadoreño. Entonces no podemos ser fanáticos en este sentido. Segundo, bueno, nos conlleva a la segunda idea que nos ha dicho San Romero, no idolatrar el dinero, cambiar los corazones para cambiar las estructuras. Si queremos cambiar estructuras, está bien, pero lo primero que hay que cambiar son nuestros corazones. Hemos tenido cambios estructurales en nuestro país con los diferentes partidos que han gobernado y hemos tenido casi los mismos resultados. ¿Qué es lo que está de fondo? Que el corazón de los salvadoreños está idolatrando el dinero. El corazón de los que nos gobiernan muchas veces está idolatrando el dinero. Hay que evangelizarlos. Hay que hacer que cambien su corazón. Los salvadoreños tenemos que cambiar nuestro corazón y buscar al Señor. Buscar la voluntad de Dios para nuestra patria. Buscar la luz de Dios para discernir qué debo de hacer. Si usted realmente quiere ser un buen patriota, realmente quiere ayudar a la sociedad a que mejore, pues eduque bien a sus hijos. Háblele de Dios a sus hijos. Ayúdeles a discernir entre el bien y el mal. Y usted está ayudando a la sociedad. Usted quiere ser un agente liberador y quiere ayudar a que nuestra sociedad cambie. Bueno, haga relaciones de amistad y de diálogo con sus vecinos en vez de estar peleados, ¿verdad? En vez de practicar el odio, practique el perdón, practique la misericordia, restaure relaciones sociales,
En nuestra sociedad hemos dejado que entre el individualismo en nuestros corazones y eso no nos permite realmente cambiar las estructuras. Dios no nos invita a ser individualistas, nos invita a ser un pueblo. Por eso nos llamamos pueblo de Dios. Pero un pueblo es un grupo de personas que tienen ideales y que luchan por esos ideales juntos, que no ponen los bienes personales por sobre los bienes comunes de todo el pueblo. No se puede hacer eso. El pueblo de Dios no es así. El pueblo de Dios practica el amor, la igualdad, la justicia. Entonces necesitamos cambiar nuestros corazones si queremos que cambie nuestro país. Hay que cambiar estructuras, sí, ¿verdad? Pero hay que también cambiar los corazones de la gente, ¿verdad? Pasan gobernantes, vienen gobernantes, pero si no cambiamos los salvadoreños nuestro corazón, es muy difícil que podamos salir de las situaciones de injusticia y desigualdad en las que estamos. Los grandes cambios no vienen de los gobiernos. Los grandes cambios vienen de la gente que quiere hacer las cosas bien, de las comunidades que se agrupan, que se organizan y que tratan de hacer el bien para todos. Allí se construye un país verdadero, desde la fe, ¿verdad? Desde los valores del reino de Dios. Allí es donde se puede empezar a construir un verdadero país y ser liberadores cristianos. Por último, la iglesia, según San Romero, está llamada a predicar y a llamar a la conversión del pecado social y personal. En nuestras predicaciones, en nuestros programas de radio, en nuestras catequesis, abordamos mucho el llamamiento a la conversión personal, del pecado personal, pero muy poco hablamos del pecado social. Hoy San Romero nos invita a que es importante iluminar la realidad. Las homilías deben devolverse una luz para los laicos, porque los laicos son los que están llamados a trabajar en el mundo. Los laicos son los que están llamados a sembrar santidad en las estructuras políticas, en las estructuras sociales, en las estructuras económicas. Son los laicos los que están llamados ahí a sembrar santidad. Pero si ellos no tienen la luz desde la palabra, si no les predicamos iluminando estas realidades desde el Evangelio, tendrán muy pocas luces para saber discernir y tomar decisiones. San Romero nos dice, la iglesia tiene que predicar la conversión social también, del pecado social. Tiene que dar luz sobre ese pecado social para que los laicos, junto a sus pastores, cambien y transformen esas realidades. Por eso es que debemos de repensar nuestra predicación. Y aquí una invitación a mis hermanos sacerdotes, ¿verdad? A los religiosos y religiosas que también predican, a los hermanos católicos predicadores también, les hago un llamado a que repensemos nuestra predicación. ¿Qué estamos predicando? ¿Estamos predicando entretenimiento espiritual? ¿O realmente estamos predicando la luz de Dios que ilumina el pecado personal y que ilumina el pecado social para que los laicos puedan tomar con seriedad su trabajo, su vocación, ¿verdad? De ser fermento, de ser sal en medio de la sociedad, de no permitir que la injusticia siga avanzando, de no permitir que se sigan dando las desigualdades, de no permitir que se siga destruyendo el medio ambiente, de no permitir que se siga marginando a la mujer, a los niños y a los ancianos. Esta es la tarea de la iglesia, llamar a la conversión a la sociedad, llamar a la conversión del pecado social, abrir la conciencia de todo el pueblo de Dios para poder cambiar esas realidades que traen sufrimiento, que traen muerte, que son idolatría, ¿verdad? Que son idolatría al final. Entonces, hermanos, hermanas, estas son como las tres grandes ideas que San Romero nos permite poder entender de la lectura del Hijo Pródigo y de las dos parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida. Nos llama a la conversión a todos. Y de cara a las fiestas patrias, es bueno reflexionar esto. ¿Qué tanto desde mi vivencia del Evangelio yo estoy aportándole a la sociedad? Ser cristianos no es solo buscar la salvación como premio al final de la vida. Ser cristiano es buscar también que el reino se manifieste, el reinado de Dios se manifieste hoy, aquí, mientras vamos peregrinando en medio de esta historia que vamos construyendo. Tiene que prevalecer el reinado de Dios. Esa fue la voluntad
de Jesús, el Señor. Por eso la predicación de Jesús no es otra que conviértanse, el tiempo ha llegado, el reino ya está cerca, el reino está entre ustedes, pero conviértanse si quieren entrar en él. Dejen las idolatrías, dejen el pecado social, dejen de utilizar la violencia, ¿verdad?, como medio para someter. Dejen de utilizar, ¿verdad?, el evangelio para calmar la conciencia, sino más bien para despertarla y para hacernos sal y luz en medio del mundo. Así es pues que se nos llama a esta tarea de convertirnos, a esta tarea de ser liberadores de nuestra patria, verdaderos liberadores de nuestra patria. Con estas ideas que San Romero nos ha dicho, quiero iluminar dos acontecimientos en esta semana que ha transcurrido. El primero es que durante la semana pasada, hoy justo hace 8 días, la Vicaría Rutilio Grande junto a otros grupos como colectivo entregamos más de 3.600 cartas, casi 4.000 cartas, en oposición al proyecto urbanístico Valle El Ángel. El colectivo, ustedes saben, pues se llama Defendamos Valle El Ángel, porque, como le he comentado en otros programas, se está tratando de construir un proyecto urbanístico de gran daño ambiental. Y para sorpresa y alegría, ¿verdad?, del colectivo y de todos los pobres, porque son los pobres los que van a ser afectados aquí, ¿verdad?, se ha pronunciado la señora procuradora, ¿verdad? Hizo un comunicado justo el 5 de septiembre, un día después de que se entregaron estas cartas. Y quisiera compartir con ustedes este comunicado porque va a dar algunas medidas cautelares. Y aquí quiero hacer un llamado a las instituciones que se les ha llamado a cumplir con estas medidas cautelares. Dice de la siguiente manera: comunicado de la señora Procuradora de la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, ante el impacto del proyecto urbanístico Valle del Ángel en el municipio de Apopa. Diversas organizaciones en los últimos días han manifestado su oposición por la construcción de un proyecto urbanístico denominado Valle El Ángel, ubicado en el lugar conocido como Valle El Ángel entre los municipios de Apopa, San Salvador y Mexicanos. Este proyecto contempla la construcción de más de 8.000 viviendas, edificios para oficinas, centros comerciales. Por tanto, su magnitud y ubicación no deja de causar preocupación para un gran sector de la población, de comunidades aledañas al mismo tiempo, por el temor a la contaminación de la microcuenca del río Chacalapa y tratarse de una zona hídrica de influencia para el acuífero de Nejapa, entre otros. El acuífero de Nejapa abastece de agua potable a una buena parte del área metropolitana de San Salvador a través de los suministros brindados por ANDA, pero también a comunidades a través de sistemas comunitarios de aguas. Y considerando la disminución presentada en los últimos años del nivel freático o del agua, es grave que se autorice un proyecto que ampliará la explotación del mismo y que atente con la disponibilidad del agua del acuífero y del agua potable de la población en la cantidad y en la calidad del agua. En este sentido, la Procuradora va a notificar algunas medidas cautelares que vamos a comentar después de este corte comercial. Sintoniza la franja sacerdotal. ¿Cuáles son entonces pues las medidas cautelares que la Procuradora ha dicho que se deben de cumplir a 3 instituciones claves? En primer lugar, al Ministerio de Ambiente. Ella dice lo siguiente: al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales también se le da la medida cautelar para que se abstenga de otorgar autorización para la construcción del proyecto urbanístico Valle del Ángel, sin considerar los riesgos que el mismo representa al derecho humano al medio ambiente, al agua, a condiciones de vida digna para las personas, ambientes de la zona de influencia del mencionado proyecto
y de aquellas comunidades que se abastecen del acuífero de Nejapa. A su vez, se respete su derecho a decidir en los asuntos que le afecten. Segunda medida cautelar es para ANDA, al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, para que se abstenga de otorgar factibilidad sobre el uso de agua para la construcción del proyecto urbanístico Valle del Ángel que implique el fomento de la sobreexplotación del acuífero de Nejapa, considerando que el mismo abastece a muchas familias a través del sistema comunitario de agua que quedarían excluidas de su evaluación. Y por último, al Consejo Municipal de Apopa. Finalmente, al Consejo Municipal de Apopa para que adopte medidas de su competencia que favorezcan la participación amplia, libre e informada de las comunidades aledañas al proyecto para que haga uso de su derecho a decidir de los asuntos que les afecten y que la misma sea considerada en la decisión que esa municipalidad adopte respecto a la construcción del proyecto urbanístico Valle del Ángel, sin obviar la responsabilidad municipal de prevenir la afectación de los recursos naturales, dado en San Salvador el 5 de septiembre del 2019. Muy bien, esto es un paso más, ¿verdad?, dentro de esta tarea de cuidar el medio ambiente. Hacemos un llamado a las instituciones que se les ha mandado estas medidas cautelares a que se cumplan, porque si la gente está pidiendo que se respete su derecho a participar en la decisión de las situaciones que les afectan, pues deben ellos, están al servicio de la población, tanto ANDA como el Consejo Municipal de Apopa como el Ministro de Medio Ambiente están al servicio del pueblo, de la población, no de pequeños grupos de poder y de interés. Así es que en este sentido, un agradecimiento, ¿verdad?, y nuestras felicitaciones a la señora Procuradora, que hace que nuestra lucha pues tenga ahora ya una voz institucional. Ya no solo es la voz del pueblo, sino que también es una institución de gobierno que está apoyando esta lucha porque se detenga este proyecto urbanístico. Pueden llamarnos, ¿verdad?, a cabina al 2132-1222 o pueden enviarnos un audio o un mensaje de WhatsApp al 7850-8820. También quiero comentar otra noticia que he encontrado en la Deutsche Welle. Es la emisora internacional de Alemania que produce periodismo independiente en 30 idiomas. Y habla precisamente sobre los 100 días de gobierno en El Salvador del presidente Nayib Bukele. Hace como un pequeño análisis, ¿verdad?, un breve análisis que considero que es independiente, no tiene ninguna tendencia política. Y esta es como la valoración que hace. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanza este domingo sus primeros 100 días al frente del Ejecutivo entre promesas incumplidas y una baja sostenida en la cifra de homicidios. Nayib Bukele del partido Gana se impuso en las elecciones presidenciales de febrero pasado con un amplio margen al capitalizar el descontento de la población con los dos partidos tradicionales. Las expectativas por su llegada al Ejecutivo traspasaron las fronteras salvadoreñas, pero el mandatario se ha enfocado en temas que están alejados de las promesas que dijo que cumpliría antes de sus 100 días al frente del gobierno. Algunas de las claves de los primeros 100 días de gobierno de Bukele. Una de las primeras promesas fue la extradición de Mauricio Funes de Nicaragua. Bukele prometió que en los primeros 100 días de su administración lograría que el presidente Mauricio Funes fuera extraditado de Nicaragua para enfrentarse a la justicia por delitos de corrupción que la Fiscalía le imputa. Funes fue nacionalizado nicaragüense el pasado 30 de julio, acción del gobierno de Daniel Ortega que dio al traste con la promesa de Bukele, dado que la constitución de ese país centroamericano prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Segundo, creación de una comisión contra la impunidad. Durante su campaña electoral y al llegar al Ejecutivo, Bukele prometió la creación de una comisión contra la impunidad y la corrupción denominada Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, o comúnmente conocida por sus iniciales CICIES, similar a la que funcionó en Guatemala. Sin embargo, dicha comisión no fue creada
tal y como Bukele había prometido, sino que el pasado 6 de septiembre se finalizó el comienzo del proceso, al que le queda un largo recorrido para ser concluido. Tercero, Plan Integral de Seguridad. Otro de los compromisos del presidente Bukele en sus primeros 100 días es el de la presentación ante la Asamblea Legislativa de una propuesta integral para la violencia generada principalmente por los miembros de pandillas Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18. El mandatario hizo esta promesa el pasado abril mientras el país vivía en una ola de asesinatos de agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, cuando todavía presidía el Ejecutivo su antecesor, Salvador Sánchez Serén. Hasta la fecha, Bukele únicamente ha enviado una propuesta para la aprobación de fondos para reforzar las fuerzas de seguridad desplegadas en las zonas vulnerables asediadas por las violencias de pandillas. 4. Eliminar el gasto secreto. Bukele todavía era candidato presidencial cuando prometió eliminar la llamada partida secreta del presupuesto del Estado, por la que se canaliza el gasto de la inteligencia estatal y no es auditada plenamente. Según la Fiscalía General de la República, dicha partida fue utilizada por Funes y el expresidente Elías Antonio Saca para malversar entre ambos más de 651 millones de dólares. El mandatario reiteró la promesa el pasado 13 de agosto y señaló que los gastos necesarios de la inteligencia saldrán de partidas auditables, evitando el robo que siempre existió. Baja de asesinatos. Uno de los principales logros del actual gobierno, según el presidente salvadoreño, es la baja en los asesinatos por la implementación de un plan de recuperación de territorios controlados por las pandillas. Bukele ha concentrado a más de 7.000 elementos de la policía, del ejército en 22 localidades desde el 20 de junio pasado para tratar de cortar las fuentes de ingreso de las estructuras. De acuerdo con cifras oficiales, agosto se convirtió en el mes con menos asesinatos desde 1998, con 131 muertes violentas. No obstante, la reducción de los homicidios en el 2019, que es del 21.6% respecto al 2018, no se registró desde la llegada de Bukele al Ejecutivo, dado que el país ha marcado una tendencia a la baja desde el año del 2016. Bueno, esta es 5 puntos en los que la radio o la emisora Deutsche Welle de Alemania ha hecho como una evaluación de estos 100 días. ¿Qué podemos decir en esto? Bueno, en primer lugar, 100 días, pues no es fácil un país como en El Salvador, ¿verdad? Tratar de cambiar todas las cosas. Esto es lo primero. Segundo, después de grandes desfalcos, también es difícil si no se tiene dinero para poder invertir. Quizás una cosa que yo señalaría es que en estos 100 días no se ha hablado nada sobre educación. Y creo que por allí es el camino que debemos de seguir. No se ha dicho nada acerca del Ministerio de Educación, cambios que puedan haber, planes que puedan existir para mejorar el acceso a la educación, para mover a los jóvenes a la educación, actividades de emprendedurismo que podrían ayudar a los jóvenes a capitalizar fuerzas. No se habla nada de esto, ¿verdad? En los 100 días no se ha dicho nada. No se ha dicho nada sobre salud, ¿verdad? Es muy poco lo que se ha dicho, nada más sobre el abastecimiento a últimas horas de los hospitales, donde se tiene medicamento ahora. Entonces, en este sentido, creo que sí se está trabajando en cuanto a tratar de bajar los límites de homicidios, pero ese solo es un carril, falta el otro carril. El otro carril es la educación, el otro carril es prevenir, la prevención. Entonces, en este sentido, creo que se mira muy, muy pasivo el Ministerio de Educación en esta tarea, ¿verdad? Sí se está fortaleciendo el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Y la PNC, el Ejército. Bueno, no se dijo nada de los militares norteamericanos que se trajeron, que hasta el momento pues no se sabe con qué intención se han traído, porque no se miran en las calles, ni tampoco se miran que estén asesorando al ministro. Entonces hay muchas cosas aquí que
en los 100 días todavía no se mira como un camino para el país. Así es que aquí recuerdo yo las palabras que nos ha dicho San Romero, ¿verdad? Si queremos cambiar estructuras no hay que poner parches, dice Monseñor Romero, a las cosas. No hay que ponerles parches, hay que convertir realmente la manera de pensar, la manera de actuar. Está bien la represión contra la violencia, está bien la represión contra el crimen, magnífico, pero no basta solo eso, hay que educar, hay que mejorar nuestro sistema educativo, hay que darles lugares dignos donde estudiar a los niños, hay que procurar que los niños no tengan que trabajar, sino más bien que estén dispuestos a estudiar, ¿verdad? Hay que favorecer a las familias también, en cuanto que puedan tener un salario justo. Hay mucho que hacer en nuestro país y claro, 100 días no se puede ver más o menos qué se puede hacer. Se miran algunos logros, pero 100 días, como digo, así como está nuestro país, no se puede hacer grandes cambios. Así es que creo yo que en este sentido hay que trabajar también en otras líneas de acción, ¿verdad? A mi parecer creo que es la gran ausente en estos 100 días ha sido la educación, y eso pues nos causa mucha pena, ¿verdad? Porque creo que es un camino que hay que recorrer en el país. Muy bien, hermanos, hermanas, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos. Vamos a terminar nuestro programa como siempre orando al Señor y pidiendo la intercesión de San Romero para que nos traiga la paz el Señor a nuestro país. Oh Dios, Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia, y en ella preferencialmente a los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que nosotros sepamos también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo, y concédenos por la intercesión de San Arnulfo Romero la paz en nuestro país. Te lo pedimos a ti, que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Muchas gracias y les esperamos el próximo programa. Gracias por haber escuchado este espacio de reflexión. No olvides suscribirte y darle like. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros o en medio